Evidencias de una transformación. En una película, un cristiano de la secreta habla acerca de Eddie. Eddie es una persona que asiste a la iglesia, sirve, asiste a los servicios de evangelización, pero al salir él de la iglesia, toma su Biblia y la mete en una bolsa negra. La guarda. Esto para no evidenciar que lleva una Biblia ahí. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Resulta que Eddie fuera de la iglesia lleva una doble vida. Él trasnocha, se droga, toma y tiene muy malas amistades. Un día, Dios toca el corazón de Eddie y él se da cuenta que ya no puede seguir así, no puede seguir con una vida doble. Es entonces cuando viene el Espíritu Santo y redarguye su corazón y lo transforma. Ese día sus amigos iban a salir de fiesta, él era de los invitados, pero Eddie decidió no ir. Él prende la televisión en su casa para ver las noticias y causa en él un gran impacto de que en el vehículo que iban sus amigos había pasado un fatal accidente. Los 3 amigos fallecieron. Es entonces donde Eddie reflexiona y se da cuenta de que Dios lo había librado, tanto de una muerte física como una muerte espiritual, debido a que él estaba en delitos y pecados. Él estaba llevando una doble vida, estaba jugando con Dios. Y esa es precisamente la preocupación que tiene Pablo. En Romanos 12, después de exponer durante 11 capítulos sobre la misericordia de Dios, la profundidad del Evangelio, nos llama a vivir una fe que transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, que nos permita presentarnos como un sacrificio vivo delante de Él, y que nuestra manera de pensar, actuar y relacionarnos con nuestros hermanos sea la doctrina que creemos y que también la vivamos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, toda la gloria y toda la honra sea a ti, por los siglos de los siglos. Gracias por esta palabra, Señor, y sé tú quien nos hable a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. El Señor se goza cuando ve personas que evidencian una transformación que es a imagen y semejanza de Él, a través de la obediencia a su palabra. Y qué poderosa es su palabra. Su palabra bastó para crear todo lo que hoy conocemos. Su palabra bastó para parar la tormenta. Su palabra también fue la que levantó a Lázaro de los muertos, y su palabra va a ser la que un día nos permite estar con Él en el cielo, cuando alcancemos la vida eterna. ¿Cómo se evidencia verdaderamente transformada una persona por Dios? En Romanos 12 presenta 3 evidencias concretas de esta transformación espiritual. Después de estar tanto tiempo en la iglesia, nosotros debemos evidenciarlo. Debemos hacernos la pregunta, si nuestra manera de vivir le agrada a Dios, si es una ofrenda, o realmente sigo llevando una doble vida, y vivo de una manera en la iglesia y otra en la calle. La misericordia de Dios explicada en los primeros 11 capítulos de Romanos exige una respuesta, presentarnos completamente a Dios como sacrificio vivo, ya no como un sacrificio muerto, como se solía hacer en el Antiguo Testamento. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo no nos está ordenando, en ese entonces no le ordenó a la iglesia de Romanos, sino que le rogó, de que apelando a las misericordias de Dios, y qué tan misericordioso ha sido Dios con cada uno de nosotros, gracias a Él es que hoy estamos acá. Entonces, Él apela a estas misericordias, de que el sacrificio ya no lo vamos a hacer con un animal, con un cabrito, sino que ahora vamos a hacer nosotros ese sacrificio vivo. ¿Eso qué significa? Que nuestra manera de pensar, las palabras que salgan de nuestra boca, y las acciones, como las decisiones que tomemos, van a estar ligadas a Dios, a una nueva manera de pensar. En Romanos 12, en la primera parte, nos dice que no nos conformemos a este siglo. ¿Qué significa conformarme a este siglo? La palabra conformar implica adoptar el molde de otro. Al momento que nosotros nos amoldamos a un sistema, a una manera de vivir, a unas amistades o incluso a un trabajo que nos aleje de Dios, nos estamos amoldando a ello y por tanto nos estamos rigiendo a los valores que rigen el mundo actualmente. Los valores que rigen el mundo es el orgullo, el egoísmo, la placer y la codicia, y como hijos de Dios ya no podemos estar en ello. La forma que Él nos quiere ver es de una manera transformada, que no nos conformemos a este siglo. Siempre en el versículo 12 de Romanos dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa renovar nuestro entendimiento? Esto va muy ligado con la parte anterior, ya que no nos tenemos que conformar.
Muchas veces nos vamos a conformar cuando vengamos a decir que yo soy así porque me pasó esto, yo soy así por las circunstancias de las vidas. Esas son excusas, hermanos, porque Dios nos llama a que nos renovemos y que también renovemos nuestro entendimiento. Implica que la palabra de Dios, por medio de su Espíritu Santo, va a ser quien nos va a cambiar. Vamos a dejar de pensar como antes, ya no vamos a tener pensamientos egoístas, vamos a pensar en nuestros hermanos. Tampoco vamos a tener pensamientos llenos de orgullo, donde nosotros nos jactemos, pues vamos a entender que todo lo que tenemos y somos es por gloria y honra de Él. También asimismo vamos a cambiar la manera de hablar. Muchas veces a las personas se les conoce por cómo se habla, y fue el caso de Pedro, cuando le preguntaron que si él era de los que andaba con Jesús, y él lo negó 3 veces. La manera en que él hablaba evidenciaba que era cristiano. Sería bueno que nos preguntemos si la manera que nosotros hablamos evidencia que somos cristianos. Esto implica renovar nuestro entendimiento. ¿Y para qué todo esto? En Romanos 12:2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando rendimos nuestro cuerpo, resistimos al mundo y renovamos nuestra mente, vamos a experimentar algo que es el discernir. Vamos a comprobar y experimentar la voluntad de Dios. Y como les decía hace un momento, la voluntad de Dios es de que estemos con Él en el paraíso, en la vida eterna, no que nos perdamos. Por eso mandó a su Hijo, y a su Hijo para que nos diera vida. Dios no desea que seamos una iglesia donde tengamos una entrega parcial ni emocional. Muchas veces salimos emocionados el domingo y empezamos a hacer bien las cosas, pero para el miércoles ya se nos olvidó que nos hablaron. Tiene que ser una vida cristiana que evidencie ese culto racional en nuestro diario vivir. Una vida entregada a Dios no solo se refleja en lo individual, también se refleja en cómo nos relacionamos con nuestros hermanos, cómo nos relacionamos acá en la iglesia. La segunda evidencia concreta que Pablo nos presenta en Romanos 12 es una actitud humilde y funcional dentro del cuerpo de Cristo. Es importante que nos preguntemos si estamos sirviendo al cuerpo de Cristo. Y si lo estamos haciendo de una manera humilde y con la fidelidad que requiere el servicio y valorando a los demás. Pablo nos recuerda que no tenemos que tener una imagen exagerada, no nos tenemos que jactar más de nosotros mismos, pues nadie es más importante que nadie. Todos somos iguales, todos somos miembros los unos de los otros. En Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La humildad es indispensable en la vida cristiana. Pablo nos advierte que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos, es decir, no nos jactemos, porque Dios ya nos repartió a cada uno una medida de fe, y es ahí que si estamos sirviendo y estamos ministrando es por Él, y es para la gloria de Él. Todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de la gracia de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, elimina la competencia que pueda haber en la iglesia, por ver quién sirve mejor o quién lo hace de mejor manera. En Romanos 12:4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo muchos tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros uno de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos parte de un cuerpo. La iglesia es un cuerpo compuesto por distintos ministerios. Está el ministerio de servidores, que son quienes se encargan de poner las sillas. Está el ministerio de sonido, que es el que amplifica el sonido. Está el ministerio de alabanza. También está el ministerio de niños. Entonces todos somos parte de un cuerpo y todos somos importantes. Estamos llamados a vivir en esta interdependencia del cuerpo de Cristo, sirviendo y también recibiendo servicio. La unidad no significa uniformidad. La diversidad en la iglesia es parte del diseño de Dios para ella. En Romanos 12:6-8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémoslos. Si el de profecía, use conforme la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada don es una manifestación. ¿Y qué es un don? Es un regalo de Dios, y nos lo dio para edificación mutua, para que edifiquemos la iglesia. Es como la parábola de los talentos, no lo vamos a guardar, sino que lo tenemos que multiplicar.
y la manera de multiplicarlo es sirviéndole a otros, pues eso nos edifica a todos, edifica al cuerpo de Cristo que es la iglesia. La exhortación de Pablo en este momento es clara. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, usémoslos. Nos manda a usarlo, no a guardarlo. Dios espera que lo que nos ha dado nosotros lo tengamos con fidelidad, de que sea visible. El servicio no debe realizarse con dedicación, generosidad y gozo. Dios nos ha dado dones a todos los que estamos hoy acá en la iglesia y los debemos usar para la edificación de nuestra iglesia Renuevo. Debemos que servirnos los unos a los otros, con humildad, alegría y responsabilidad, valorando la aportación de cada uno. Pero la transformación no se detiene solo dentro de la iglesia, sino que la debemos reflejar fuera de ella también. Expresa la manera en que nosotros nos expresamos en todos lados, va a demostrar esa transformación. La tercera evidencia concreta que Pablo presenta es un estilo de vida marcado por el amor de los unos a los otros. La manera en que yo trato a mis hermanos refleja el amor de Dios. Estoy reflejando el amor de Cristo, aún en la adversidad, en el conflicto o en la oposición. Porque cuando todo va bien es fácil amar. Es fácil querer a nuestros hermanos cuando no hay problemas. Pero muchas veces van a haber conflictos y va a haber adversidad y estamos llamados a amarnos los unos a los otros en medio de estos conflictos. El amor cristiano se debe caracterizar por ser sincero, activo y perseverante. No depender de las circunstancias, ni de cómo nos traten, sino que tiene que fluir de una manera transformada por Dios. En el versículo 9, Pablo nos dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hemos aprendido muchas veces a manipular. Por distintos motivos aprendemos que el amor puede ser con fingimiento. Pero Pablo nos llama a que en la iglesia ya no sea así, sino que tiene que ser un amor sincero. No tiene que ser emocional, dependiendo de las circunstancias, ni tiene que ser un acto vacío. Al contrario, Pablo nos llama a que tengamos un amor auténtico los unos con los otros. Y acá nos dice que aborrezcamos lo malo. Si amamos a Dios, vamos a aborrecer lo malo. ¿Y qué es lo malo? Es todo lo que nos aleja de Él. Es el pecado. Así como Eddie, que estaba en la iglesia, pero luego llevaba una doble vida. Tenemos que dejar esos hábitos. Tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que aprender a aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Todo lo que nos acerca a Él. Esto implica de que nos caractericemos por ser personas íntegras. Y qué difícil es encontrar hoy en día a varones de palabra. Por lo regular ahora no somos íntegros, nos hemos moldado al mundo. También hubo una pureza de corazón, amar con el amor cristiano, con el amor que nos ha enseñado Dios. Qué importante es amar a nuestros hermanos, de que cuando Jesucristo le resumió a sus discípulos, le dijo que amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Qué importante es que nos amemos los unos a los otros. Y esto implica que el amor verdadero no justifica el pecado, ni cae ante el error. Como nos dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Dios nos ama, sí, pero Él odia el pecado que nosotros podemos practicar. Él lo rechaza. En los versículos 10 al 13 dice, amándonos los unos a los otros, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo nos describe cómo se tiene que reflejar el amor entre nosotros como hermanos. Es un amor activo y preferente. Esto es un poco contrario a lo que hemos aprendido, porque hemos aprendido a ser egoístas. Acá Pablo nos dice que tenemos que buscar honrar a alguien antes que a nosotros. Y eso es qué difícil es, porque por lo regular nos honramos a nosotros mismos y si podemos honramos al hermano. Pero acá Pablo nos dice que con diligencia honremos más a otro que a uno mismo. Y esto se va a reflejar en el servicio, en el fervor espiritual y la perseverancia en las pruebas de oración. Muchas veces escuchamos que hermanos tienen necesidad y es importante que nosotros los llevemos en oración. También con la generosidad con quienes tienen necesidad.
El otro domingo es primer domingo del mes y la iglesia Renuevo se ha caracterizado desde el comienzo por darle una ayuda al necesitado. Entonces los invito, hermanos, a que el otro domingo puedan traer víveres o una ofrenda generosa para que nosotros como iglesia podamos apoyar al necesitado. También en la apertura del hogar, cuando sea necesario abrir las puertas de nuestro hogar, lo podemos hacer, ya que eso es lo que nos llama Pablo en estos versículos. Es una vida que no se va a encerrar en uno mismo, sino que se va a dar a los demás. Dios nos llama a que no amemos por conveniencia. La iglesia tiene que ser un testimonio de unidad, paciencia y perdón. Nuestra respuesta al mal no tiene que ser mal, sino que tiene que ser amor, por la gracia con la que Dios nos amó. Así vamos a reflejar a Cristo, venciendo con el bien. Una vida transformada por Dios no se va a evidenciar solo en teoría. La evidencia requiere una acción. Se manifiesta en el diario vivir, en el servicio acá en la iglesia y el amor que podemos tener los unos con los otros. Para terminar, la verdadera espiritualidad no se vive por emociones pasajeras, sino por una vida rendida a Dios cada día. Se refleja en la obediencia constante, en el servicio humilde en la iglesia y el amor de los unos a los otros. En Romanos 12, Pablo nos exhortó a vivir el evangelio de una manera práctica, entregando nuestro cuerpo, cambiando nuestra manera de pensar. Asimismo, reflejar a Dios en todas nuestras relaciones. Dios no busca momentos de emoción, sino busca una vida de fidelidad. Nuestra vida entera debe ser una ofrenda viva, continua y agradable a Él. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de haber hablado tu palabra, y sé que tu palabra no regresa vacía. Gracias. Ronnie era un muchacho que desde muy pequeño le gustaba volar un barrilete. En cierta oportunidad él agarra su barrilete y decide salir a volarlo por el parque. ¿Quién de nosotros no ha tenido la oportunidad de volar un barrilete como Ronnie? Creo que todos. Ronnie muy emocionado porque su barrilete lo iba a echar a andar. Sale por el parque y va desplazándose juntamente con la cuerda, y va desplazándose y no podía volarlo. Se sintió frustrado. De repente siente una pequeña brisa y pudo darse cuenta de que había un poquito de aire. Esta es la oportunidad, dijo. Nuevamente toma la cuerda, empieza a desplazarse y empieza a jalar el barrilete. De la nada el barrilete empieza a desplazarse y la felicidad de Ronnie no pudo llegar a más alta. Ronnie estaba muy satisfecho porque su barrilete estaba volando. Ahora sí, vuela, gritó contento. Ronnie entendió algo ese día. El barrilete no podía volar solo, necesitaba del viento. Así también nosotros, hermanos, no podemos caminar solos sin la ayuda del Espíritu Santo. La mente guiada por el Espíritu evidencia que nuestra vida ha sido transformada. ¿Qué contraste hay entre la mente controlada por el Espíritu de Dios y una mente dominada por los deseos de la carne? Y vamos a ver la condición de la mente carnal y la condición de la mente espiritual. Quiero que usted, hermanos, se identifique si actualmente usted está caminando bajo una condición carnal o bajo una condición espiritual. Podemos llamarle a la condición carnal cristianos light, y podemos llamarle a la condición espiritual cristianos espirituales. Y en Romanos 8:7 encontramos: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La palabra designio significa impulso, deseo o inclinación humana. Para poder entender nosotros qué es andar en la carne, tenemos que entender el concepto de andar en la carne. Muchos de nosotros tenemos un concepto equivocado, que andar en la carne es adulterar, fornicar, andar en chismes, lascivia, borracheras, cuando esa es la consecuencia de andar en la carne. ¿Qué es andar en la carne? Andar en la carne es que yo interpongo el yo por delante de lo que Dios quiere para mí. Pero como yo soy el que hago lo que quiero, hago lo que se me da la gana, ¿sí? Actúo bajo mi propia opinión, desplazo al Espíritu Santo a un lado, y es cuando posteriormente la consecuencia uno ya cae
andar en borracheras, adulterio, fornicación, y así sucesivamente como lo conocemos. La mente carnal se opone activamente a la voluntad de Dios. Dice, la mente carnal no es simplemente indiferente, sino que está en conflicto directo con Dios. La carne no puede pegarse al espíritu. O el espíritu domina o domina la carne. Y es aquí donde nosotros tenemos que prestar atención. ¿Qué es lo que está dominando nuestra mente? ¿Estará siendo dominada por la carne o estará siendo dominada por el espíritu? En lugar de someterse a Dios, la mente carnal se rebela, resiste y actúa en contra de su voluntad. Por eso Pablo dice que la mente carnal es enemistad contra Dios. Si nosotros recordamos en el inicio de la creación, cuando Dios viene y crea a Adán y Eva, nos damos cuenta que el diseño de Él era que Adán y Eva pertenecieran a Él. El problema está cuando el pecado viene y pone esa división entre Dios y el hombre. Que posteriormente vamos a ver cómo la ayuda de Cristo en la cruz rompe esa barrera y nos da ese acceso directo con el Padre. Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Indica la tendencia humana de alejarse de Dios. Por voluntad propia, por naturaleza, nuestra carne nos va a alejar de Dios. Santiago 4:4, y aquí quiero que prestemos atención, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo me quiero quedar con la parte que dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad? Ya nos dimos cuenta que la carne está en enemistad con Dios y nos damos cuenta que el mundo se encuentra en enemistad con Dios. Quiere decir que si nosotros andamos en la carne, estamos en enemistad con Dios. Prácticamente estamos haciendo lo que el mundo hace. Hoy en día ya no se puede ver una diferencia entre una persona que anda en el espíritu y una persona que anda en la carne. Porque nosotros queremos llevar un evangelio light, llevando un poquito de las dos cosas. Romanos 8:7 en su continuidad dice: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La mente carnal no solo desobedece a la ley de Dios, sino que no puede someterse a ella. No sé si les ha pasado a ustedes que ustedes tratan en sus fuerzas de hacer algo y caen. A mí me ha pasado. Lo he visto también en mi familia. Vi por muchos años luchar a mi padre tratando de dejar el alcoholismo de manera voluntaria, yendo a Alcohólicos Anónimos, tratando, rodeándose de gente. No pudo. Fue hasta cuando el Espíritu Santo llega a su vida que él toma la decisión. De nada bastaron todos esos esfuerzos humanos de él tratar la manera, tantos días que él dejaba de tomar, cuando en realidad, sin la ayuda del Espíritu Santo, él no pudo haber salido de ese vicio. Hoy tiene 13 años de haber dejado el alcoholismo y le sirve al Señor. Romanos 8:8 nos dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pregúntese usted si está agradando a Dios con su manera de vivir. Toda obra hecha desde la carne carece de valor espiritual. Pablo afirma que aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto significa que sin la guía del Espíritu, ninguna obra nos puede acercar a Dios. Por más buenas cosas, hermano, que usted intente hacer para Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo no sirve. Y hay un pasaje que me gusta bastante, que es Romanos 14:8, dice que Dios no tomará por inocente al culpable. Cuando un día entreguemos cuentas a Dios, no vamos a poder justificarnos con el Señor. Y no lo podemos engañar, que lo decía el hermano que me antecedió, que escuchamos la palabra, pero afuera somos otros. Gálatas 5:16-17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra Dios, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es como el agua con el aceite. Hagan la prueba en casa, traten de mezclar agua con aceite, no se va a poder. Hoy en día quiero llevar un evangelio a mi manera. Yo no sé si ustedes escucharon que Ricardo Arjona viene a Guatemala. En 2 horas se vendieron los 15 conciertos. Me gustaría saber cuántos cristianos evangélicos están apuntados para participar en esos conciertos. Hoy en día
como es nuestro cantautor nacional, vamos a apoyarlo. Él nos identifica. Que los identifique Cristo, no que los identifique un artista. ¿Verdad? Entonces yo les animo, hermanos, a que pongamos la mirada en el Señor. Hoy en día podemos ver hermanos que dicen que tomarse una michelada, una cervecita, es para convivir, es social. Yo no sé, hermanos, si es cierto o no es cierto, si tienen razón o no tienen razón, pero cada quien se va a arreglar con Dios. Hoy en día queremos llevar relaciones abiertas, y esto va para los jóvenes que quieren llevar relaciones abiertas, ¿verdad? Otra de las cosas es de que hoy en día hay cristianos con incumplimiento de palabra. Yo escuchaba a un amigo que decía que en cierta oportunidad hizo un negocio con una persona y el negocio no se dio porque lo que estaba vendiendo no estaba bueno, y le dijo, mira, arreglémoslo, pues es de hermanos cristianos que podamos hacer bien las cosas. No, acá no metas a Cristo. Aparte son los negocios, aparte es el Señor. Hermano, no podemos llevar una doble vida. Si realmente Cristo mora en nuestros corazones, debemos identificarnos, debemos mostrar una identidad. Hoy en día ya no se ve la diferencia entre un cristiano y un mundano. Cuando uno es débil en la fe, es bien mundano. Y no quiero que se enoje conmigo. Realmente cada quien haga un análisis de cómo está con el Señor, ¿verdad? Es increíble ver cómo el 44.2% de la población, según la estadística del 2023 al 2024, es evangélica cristiana, profesa la fe cristiana evangélica. Pregúntese usted, ¿cómo está Cobán? Pregúntese usted, ¿cómo está Guatemala? Y es increíble, pero fuimos nosotros los que elegimos a esas autoridades. Pero muchas veces por andar en la carne, escogemos mal. Y de ahí le decimos al Señor, Señor, ¿por qué nos pusiste esto? O Señor, ¿por qué nos delegaste tal autoridad? Cuando realmente somos nosotros los que colocamos a nuestras autoridades. Pregúntese usted, ¿realmente Guatemala está identificando a Cristo? Es increíble, pero si nosotros damos la vuelta a Europa, ha olvidado a Cristo. Estados Unidos, decía el pastor hace unas semanas, está olvidando a Cristo. Guatemala, ¿qué podemos decir? Si no está reflejando ese 44.2% de la población estadística del 23-24. Por eso la palabra del Señor dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y sería bueno que cuando usted llegue a casa se mire en un espejo y se diga a usted mismo, ¿estoy agradando al Señor? Hoy en día vamos a buscar al Espíritu Santo cuando estamos metidos en un problema, cuando tenemos alguna necesidad. Utilizamos al Señor como bombero. Hay dos maneras de vivir las cuales contrastan entre sí, que son la carne y el espíritu. Ahora vamos a ver la condición de la mente del espíritu. Nos vamos a dar cuenta quiénes son las personas que andan conforme al espíritu. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Realmente cuando nosotros venimos a Cristo tenemos una nueva identidad. Realmente como hijos de Dios estamos mostrando esa identidad en Cristo. Pregúntele al hermano que tiene al lado y dígale, ¿estás mostrando la identidad de Cristo? Pregúntele, ¿estás mostrando la identidad de Cristo? Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pregúntese usted. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto no aplica para los que andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya es requisito estar en el Espíritu para que aplique esto que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pregúntese, ¿pienso como Cristo? ¿Camino como Cristo? ¿Escucho como Cristo? ¿Actúo como Cristo? Realmente en nuestro trabajo nos estamos identificando como hijos de Dios, como cristianos. ¿Será que en la familia conocen que soy cristiano? ¿Será que los amigos conocen que soy cristiano? ¿O realmente soy cristiano de domingo? Un cristiano light. Aunque el Romanos 8:10 nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de justicia. Aunque el cuerpo muere por el pecado, el espíritu te da vida. Y eso fue lo que el Espíritu Santo hizo.
Así que no vivas para el pecado, vive para Dios. Segunda de Corintios 4:16 nos dice: por tanto, no desmayamos antes que vuestro hombre exterior se vaya desgastando. El interior, no obstante, se renueva en el día a día. De manera física nos vamos desgastando. Y es necesario que nosotros prestemos cuidado. La muerte no anda viendo a quién se lleva. Si Cristo no viene, la muerte nos puede sorprender cualquier día. Y si nos anda practicando la carne, definitivamente nos quedamos. Realmente Cristo ya nos dio las llaves. De nosotros depende tomarlas y caminar con Él. No tenemos que hacer mayor esfuerzo. Y les quiero poner un ejemplo. Hay un joven que trabaja conmigo en el negocio y que por mucho tiempo ya lleva sus meses de estar caminando en las cosas de Dios. Y siempre platicando con mi hermano, él me decía: mira, me cuesta con la música mundana, he escuchado. Y yo le hablaba y sí, y primero empezó dando pasos de querer caminar. Mira, me cuesta dejarla. El día de ayer me dijo: Aldair, llevo 7 días. Para mí fue de mucha satisfacción, porque, y mira, y no solo ese esfuerzo que estás haciendo o estás orando, estoy orando. Muchos hemos fracasado en nuestros intentos por querer caminar, en querer avanzar, porque no tomamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Hacemos lo que se nos da la gana. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, no estamos solos. No resolvamos las cosas a nuestra manera. Tomemos en cuenta al Espíritu Santo. No lo utilicemos como bombero cuando tengamos necesidad. Ya, por eso la Biblia dice que tenemos que caminar con el Espíritu Santo. No en nuestros tiempos libres, tenemos que tener una conexión. Por eso muchas veces nos va mal, porque hacemos lo que se nos da la gana y no tomamos en cuenta la opinión del Señor en nuestra vida. Pablo asegura que el Espíritu que resucitó a Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Pensemos en nuestra vida eterna. Los tiempos van cambiando. Hoy en día está perdiendo fuerza el Evangelio a causa de nosotros, que solo estamos escuchando la palabra dentro de, y no estamos saliendo a las calles a testificar. Un predicador decía: predica y si es necesario abre la boca. El problema es de nosotros, hermanos, es que no estamos testificando afuera. No hagamos de nuestra vida terrenal una vida eterna. A veces nos enfocamos, y se los digo, porque a veces nos enfocamos tanto en lo material que no ponemos una miradita a lo espiritual, cuando en realidad, si no pasamos tiempo con Dios acá en la tierra, pregúntese usted: ¿a qué va a ir al cielo? ¿O a qué vamos a ir al cielo? Gálatas 5:24 y 25 dice: y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pregúntese usted: ¿ha crucificado la carne? Imagina que dentro de ti hay 2 semillas: la semilla de la carne y la semilla del Espíritu. La semilla carnal la pueden apuntar ahí, buscarla en casa, la encontramos en Gálatas 5, del 19 al 21. Las semillas son el egoísmo. Voy a hacer una pausa. Hoy en día podemos ver hermanos que están en esta práctica: egoísmo, lujuria, orgullo, envidia, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Si usted está en alguno de estos, vaya a la cruz. No hay ninguna condenación, como nos dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo. Y dice: ¿cómo se riega? Se riega con pecado, con pensamientos mundanos, con desobediencia. ¿Y cuál es el resultado? Enfriamiento espiritual, muerte espiritual y vacío. Muchas veces vemos hermanos que por algún tiempo se congregan, no riegan de manera correcta su jardín. ¿Y qué es lo que pasa? Se enfrían y se terminan yendo. Pero también está el jardín espiritual, que las semillas son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto lo encontramos en Gálatas 5, 22, 23, y se riega con oración, palabra de Dios, obediencia al Espíritu y santidad. Aquí podemos meter las disciplinas espirituales que se nos estuvieron hablando al inicio del año.
Un cristiano verdadero las aplica. ¿El resultado qué va a ser? El fruto del Espíritu, vida, libertad, comunión con Dios. Ambos jardines están en ti, pero solo crecerá según lo que riegues. Hoy en día podemos ver de que se les tiene que rogar a las personas para poderles servir al Señor. Cuando antes servirle al Señor era un privilegio. Nosotros tenemos aquí en los ministerios de que hay hermanos que están hasta en 3 ministerios. Cuando si realmente nosotros tuviéramos ese amor hacia el Señor, esa gana de poder servir, pues levantáramos la mano, pastor, tómeme en cuenta, pastor, yo quiero servir, ¿ya? Y poder hacer que ya no sea, ya no un hermano sirva en 3 ministerios, sino que ya solo en uno y que uno lo haga de la mejor manera. Hay 2 maneras de pensar que son la mente carnal y la mente espiritual. Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriráis, mas si vivís por el Espíritu y hacéis morir las obras de la carne, viviráis. La carne lleva a la muerte espiritual. La carne lentamente nos lleva. Lentamente. Cuando sentimos, ya estamos en una muerte espiritual. Pero vivir según el Espíritu trae vida y paz. La forma en que elegimos pensar y vivir determina nuestro destino eterno. ¿Quién no desea, hermano, estar un día con el Señor? Me recuerdo de un hermano que decía, qué rico sería que el Señor me dijera la cantidad. Yo me recuerdo, eso fue en una noche familiar hace 10 años. Me recuerdo, ya no está el hermano en la congregación. Él decía, qué rico, hermano, sería que el Señor nos dijera que vamos a vivir como la Biblia dice 70 años y los más robustos 80 ahí para adelante. Qué rico sería que el Señor me dijera, mira, fulanito, vas a vivir 80 años o 60 años. Imagínense, el hermano decía que durante 60 años, 59 años, hago lo que se me dé la gana, me voy al mundo, a parranda, mujeres, alcohol, y en el último año me reconcilio con Dios. Hoy en día puedo decir que este hermano caminaba en la carne, porque qué rico hubiera sido si me está garantizando el Señor que 60 años, aseguro que al servirle al Señor durante esos 59 años para ya estar preparado. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La evidencia de la mente espiritual es ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Realmente se considera hijo? ¿Se consideran hijo? Yo me considero hijo. Y cuando nosotros entendemos que somos hijos, entendemos el éxito. Y voy terminando, hermanos. Juan 6:63 nos dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Me gusta bastante la nueva versión viviente que dice Juan 6:63, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Hermanos, por más esfuerzos, por más sacrificios que nosotros hagamos, no vamos a poder. Por eso vemos muchas personas que van con todo queriendo en sus fuerzas y caen. Por eso la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Acá la lucha se gana de manera espiritual. Romanos 8, del versículo 7 al 14, nos presenta 2 caminos, el de la carne y el del espíritu. Pregúntese usted, ¿qué camino está siguiendo? Uno lleva a la muerte y el otro a la vida. Pero por más que una invitación a decidir, es un llamado a examinar quién eres en Cristo. Inclinen su rostro y háganse esta pregunta. ¿Tienes al Espíritu de Dios? ¿Estás viviendo guiado por Él? ¿Estás matando el pecado en tu vida? La buena noticia es que no estamos solos. El Espíritu que resucitó a Jesús mora en vosotros y nos capacita para vivir como verdaderos hijos de Dios. Dios les bendiga, hermanos. El reloj de Ana. Ana recibió un reloj muy valioso de parte de su abuela. Le decimos valioso porque por el valor económico, era demasiado caro, pero también valioso en el sentido sentimental, emocional, porque era un reloj que se iba dando de generación en generación.
Y muy contenta Ana, lo recibe. La abuela le dice: solo que te lo encargo, que lo cuides y manténlo bien. Resulta que Ana se esforzó por cuidar bien este reloj, bien obsesionada en mantenerlo bien cuidado. Todos los días lo limpiaba, trataba de que no se golpeara, pero con el pasar del tiempo, Ana se dio cuenta de que el reloj empezaba como que a retrasarse. Se empezó ella a preocupar y al final el reloj empezó a detenerse. Ana, frustrada por lo que había pasado con el reloj, va con su abuela y le dice: abuela, me pasó esto, el reloj ya no funciona. Y la reacción de la abuela fue sonreírse y le dice: Ana, este reloj no basta solo con mantenerlo limpio de la parte de afuera. Le dice que no puede forzar que el reloj funcione de la mejor manera si solo se va a limpiar del lado exterior. Se necesita siempre de alguien experto que pueda abrir el reloj, que pueda reparar las piezas internas, ajustar las piezas internas para que funcione bien. Siempre el esfuerzo que le dedicó Ana fue bueno, pero Ana entendió que para que funcionara el reloj no solo servía de su esfuerzo. Y en nuestra vida espiritual es lo mismo. El Señor nos manda a ser santos, porque su palabra dice: ser santos porque yo soy santo. Pero nos llama también a obedecer su palabra, a cumplir sus mandamientos. Y cuando decimos ¿qué es ser santo?, la palabra santidad es estar separado del pecado. Y ustedes me pueden decir: pero ¿realmente nosotros podemos vivir separados del pecado? ¿Podemos llegar a tener una vida santa? Y la respuesta es que por nuestras fuerzas no. Definitivamente no, nunca vamos a poder llegar a ser santos. Por más que nosotros nos esforcemos en cuidar los mandamientos, en seguir su palabra, definitivamente, hermanos, no vamos a poder llegar a buscar esa santidad. Pero el Espíritu Santo sí puede venir a nuestro corazón y Él es el que nos da poder para poder ser santos, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, no nosotros. Entonces, como este tema es expositivo, no vamos a leer Gálatas 5 del 1 al 17. Y en la primera parte, Pablo habla a los Gálatas porque ellos tenían un conflicto con los judíos, ¿verdad? Y Pablo le dice en el versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando dice eso en Gálatas 1:5, Pablo le recuerda a los hermanos de Galacia que ellos ya son libres, que ellos ya tienen que gozarse en la libertad y estar firmes en la libertad. Y esa libertad viene del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Por eso les decía, nosotros no vamos a llegar a ser santos, sino que es por el Espíritu Santo. Cuando creemos que Jesús vino a morir por nuestros pecados, cuando vino a recibir ese dolor, a derramar su sangre, Él ya nos dio esa gracia de poder ser salvos y de poder ser santos. Entonces Pablo les recuerda y les dice: firmes, estén firmes en esa libertad.
porque Cristo ya los hizo libres. Su sacrificio en la cruz vino a darnos esa libertad. Y luego dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La iglesia tenía una opresión bastante de los judíos, porque los judíos decían que ellos se tenían que circuncidar para poder seguir la ley. Pero Pablo les dice, miren, ya no estéis sujetos a los yugos de esclavitud. Y cuando eso era someterse a la esclavitud de la ley, a las tradiciones humanas, y les decía Pablo que la salvación no se ganaba a través de esas obras o de esos rituales, sino de confiar en la gracia de Dios. Cuando hablamos de la circuncisión, nos vamos al Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con Abraham, y ese pacto fue para tener una comunión con su pueblo, ¿verdad? ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio de un hombre. En hebreo estas palabras se refieren a la eliminación irreversible de algo prohibido de la parte más íntima del cuerpo, es decir, cortar la carne de una manera completa. Entonces la circuncisión significaba eso, era quitar la carne de la parte de los hombres para poder tener ese pacto con Dios. Pero el pacto con Abraham fue en el Antiguo Testamento, y eso fue un presagio para el Nuevo Testamento, en el cual vino Jesús y murió por nuestros pecados. Y ahora el Espíritu Santo es el que viene a nosotros y nos circuncida a nosotros, pero nos circuncida nuestros corazones. Y Él es, el Espíritu Santo, Él es el que quita la carne, ¿verdad? Entonces, para los hermanos para los judíos, la circuncisión era el primer paso que se tenía que hacer para poder tener esa comunión con Dios. Pero Pablo dice que aquí en el versículo 2 dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Significa que si los de la iglesia de Galacia se circuncidaban, él les decía, entonces Jesús vino a morir de por gusto. Porque si ustedes quieren respetar la ley, entonces hagan la ley. Pero entonces, ¿para qué vino Jesús? Si ustedes por la circuncisión van a ser salvos, entonces de por gusto vino Jesús aquí a morir, ¿verdad? Y entonces esto es importante, ¿no? Porque en el versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y cuando hablamos de la ley, hablamos de los 10 mandamientos, de primero, cumplir los 10 mandamientos. ¿Quién cumple aquí los 10 mandamientos? Pero en el Torá no solo hay 10 mandamientos, sino que hay 613 mandamientos. Hay 365 mandamientos negativos y 248 positivos. Quiere decir que si nosotros nos vamos a la ley, definitivamente no vamos a cumplirla. No vamos a cumplir la ley. Y entonces, si nos guiamos por la ley, no vamos a tener esa salvación. En el versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, si se van a justificar por hacer las cosas bien, por cumplir la ley, entonces ya no les sirve la gracia de Jesús. Y entonces Pablo les dice, de la gracia habéis caído. Luego en el versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y esto es lo más importante que tenemos que tener hoy en día, que es por el Espíritu Santo que nosotros vamos a poder llegar a ser libres y a poder santificarnos por el Espíritu Santo, no es por nosotros. Con la ayuda del Espíritu Santo,
nosotros vamos a poder ser libres. Y esa va a ser nuestra esperanza, es nuestra fe, ¿verdad? Creer que Jesús vino aquí a morir por nosotros, eso es lo que nos hace libres. Ya no el cumplir la ley, porque hace poco Alain nos decía cuáles son las obras de la carne, ¿no? Y cumplir y no cumplir todo eso es muy difícil. Pero si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, sí vamos a poder hacerlo. Pasamos al versículo 6, que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Quiere decir que cumplamos o no cumplamos los mandamientos, eso no nos vale de nada, ¿verdad? Cumplir los 10 o los 613 mandamientos no nos vale de nada, ¿verdad? Sino que la fe que obra por el amor. ¿Por el amor de quién? Por el amor de Jesús. En el versículo 8 dice, en el 7 dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Pablo hacía referencia a una carrera, ¿verdad? Les decía a los hermanos de la iglesia de Galacia: ustedes iban bien, pero ¿quién fue el que los estorbó? Y en el 8 dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, que esa idea de circuncidarse o de cumplir la ley no venía de Dios, porque dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama, y el que os llama era Dios. En el versículo 9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando hablamos de eso, es cuando a nosotros vienen conceptos religiosos, y esos conceptos religiosos pueden desviarnos de nuestro propósito. Un poco de legalismo, cualquier obra o cualquier regla que agreguemos nos puede contaminar. Entonces, hermanos, no ganamos la justicia por lo que hacemos, sino que por depender plenamente de la obra del Espíritu Santo. Entonces yo les pregunto: ¿quiénes son los que están aquí que puedan depender plenamente de la obra del Espíritu Santo? Ellos, nosotros, son los que podamos llegar a ser justificados por Él, ¿verdad? En el versículo 10 dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco de persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y aquí dice, les vuelve a repetir lo que los judíos querían hacer con los hermanos de Galacia, que era circuncidarlos. Pero decía, si ellos se empeñaban por circuncidar a los de Galacia y por hacer esa circuncisión, Pablo les decía: si tanta es la gana de ellos de que ustedes se circunciden para ser salvos, entonces ellos, ¿por qué no se han hasta castrado? Ya se hubieran castrado ellos para poder ser santos. Y eso les dice, no es por seguir la ley. En el versículo 12 dice, ojalá, en el 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, y ojo con esto, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Les decía hace un momento, cumplamos o no cumplamos los mandamientos, eso no nos va a hacer salvos, ¿verdad? Pero por ahí alguien puede entender mal esto y dice: bueno, entonces yo no cumplo los mandamientos y tapada la marimba, ¿verdad? Pero aquí dice en el versículo 13, dice: porque hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis esa libertad como ocasión para la carne. Es decir,
que no usemos esa libertad, como decía el hermano Vicente, para darle rienda suelta a nuestros antojos, ¿verdad? No desviemos la mirada. O sea, nos dio libertad, pero no podemos darle rienda suelta a esas pasiones, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con eso. En el versículo 13 también dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. En el 14, es importante lo que dice Pablo aquí, porque Pablo se atreve a resumir la ley en esto. En el versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante eso. ¿Cómo es que Pablo viene y reduce toda la ley en esta frase? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que toda la escritura está inspirada por Dios. Y sin ninguna duda, fue Dios el que puso en el corazón de Pablo poner esto. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, si se tratara de cumplir la ley, nosotros estamos fritos, porque no estamos cumpliendo la ley, ¿verdad? Y aquí resume la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Quisiera que usted se examinara y viera cuáles son sus defectos, cuáles son sus errores, cuáles son sus debilidades, y mire al hermano que tiene a la par. Y cuando lo mire esos defectos de usted, mírelos en él. Sus debilidades, sus errores, sus pecados, mírenlos en él. Y usted se va a dar cuenta de que así como usted lucha con mantenerse de pie, así como usted lucha caminar bajo la voluntad de Dios, usted tiene muchos errores y muchas debilidades. Y así también su hermano, ¿verdad? El hermano que usted tiene aquí a la par, el hermano que tiene enfrente, tiene muchas debilidades. Y un versículo anterior dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Amemos a nuestro prójimo, soportémoslos. Cuando usted ve acciones que le enojan de su hermano, sopórtelo. Pero de verdad, sopórtelo, aguántelo. Porque no cualquiera es perfecto. Y en esto estamos resumiendo aquí la ley. En el versículo 5 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Luego dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ya sabemos cuáles son los deseos de la carne, pero eso es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, hermanos, somos un cuerpo en Cristo. Somos hermanos. Si usted analiza en qué familia nació, cuando usted nació, ya estaban o ya venían en camino sus hermanos. Usted no decidió en qué familia iba a nacer. Usted no decidió quién iba a ser su hermano. Pero conforme usted fue creciendo, usted llegó a amar a su hermano, aún con los defectos que hay, aún con las debilidades que tiene. Usted ama a su hermano, usted da la vida por su hermano. Y así somos como el cuerpo de Cristo. Así somos los que estamos aquí, los creyentes de la fe. Nosotros somos hermanos, somos un solo cuerpo en Cristo.
Entonces, que el Espíritu guíe nuestra vida, que sea el Espíritu que nos ayude a no complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. No es en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Nuestros pensamientos son esenciales. Dice, para buscar la santidad, nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios. Y quiero llevarlos a Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, pensemos en lo bueno, busquemos siempre las cosas buenas de nuestros hermanos y amémoslo. Nuestros pensamientos son esenciales, nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios. Y entonces, terminamos con esto, que sí podemos llegar a ser santos mediante el Espíritu Santo esté con nosotros. La santidad es un proceso continuo y el Espíritu Santo no solo nos da la fe, sino también nos guía y nos transforma. Ya no pidamos fuerzas para cumplir las reglas, porque no las vamos a cumplir. No vamos a cumplir los mandamientos, hermano, sino pedir poder para amar, para direccionar nuestra vida, y ese poder va a ser por el Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro camino hacia la santidad y que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Denle ese aplauso a Cristo.